Estiramiento transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. Paciente en decúbito supino. La posición del brazo es en aducción, rotación externa, retropulsión, ligera flexión de codo y pronación. La posición de las manos del terapeuta. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos hacen contrapollo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Posición inicial. Estiramiento transversal del grupo de los extensores, posición del brazo en abducción, supinación y extensión dorsal. Posición de las manos del terapeuta. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contrapollo. Estiramiento hacia cúbito. Posición inicial. Paciente en decúbito prono. Posición del brazo en abducción y flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla de tratamiento. El terapeuta de pie se sitúa en el lado contrario. Posición de las manos del terapeuta. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan unos sobre otros, imitando la dirección de las fibras musculares. Estiramiento por medio de un movimiento de bataneo o golpeteo hacia caudal o lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino. Posición del brazo en abducción, ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente, perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos del terapeuta. Colocados los dedos pulgares desde lateral en el antebrazo, los dedos sirven de contrapollo, estiramiento hacia medial. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino, lateralmente a él se sitúa de pie el terapeuta. El borde escapular lateral del paciente se ajusta al borde de la camilla de tratamiento. El brazo del paciente está a 90 grados de abducción y a 90 grados de flexión de codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionado del paciente. Estiramiento previo. La articulación del hombro del paciente está colocado en rotación externa. Contracción. Solicitar al paciente que intente la rotación interna. Estiramiento. Aumentar la rotación externa en la articulación del hombro. Posición del brazo en antepulsión y flexión de codo. Apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado. Posición de las manos del terapeuta. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos sirven de contrapollo. Estiramiento hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está en decúbito lateral. Posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos del terapeuta.
Los pulgares se sitúan desde dorsal por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirven de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento hacia craneal, ventral, discurriendo transversalmente al recorrido de las fibras. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino, lateralmente a la camilla de tratamiento. Se sitúa de pie el terapeuta. El brazo del paciente está colocado a 90 grados en antepulsión y rotación interna. La mano caudal del terapeuta abarca el metacarpo del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento previo. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, colocar las muñecas en flexión, pronación, máxima flexión palmar e inclinación cubital. Contracción. Se solicita al paciente que intente la extensión y la inclinación radial de la muñeca. Estiramiento. Aumenta la extensión en la articulación del codo. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino. La articulación del hombro está en antepulsión a 120 grados y aducción. Caudal respectivo a la articulación del hombro. El terapeuta se sitúa de pie al lado del paciente. La mano distal del terapeuta fija la escápula por su borde lateral. La mano proximal agarra la parte distal del brazo. Estiramiento previo. Colocar la articulación del hombro del paciente en rotación interna. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección a rotación externa. Estiramiento. Aumentar la rotación interna en la articulación del hombro. Escápula. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino. Detrás de él está sentado o de pie el terapeuta. La cabeza del paciente sobresale de la camilla. En el lado afectado, una mano del terapeuta fija el ángulo superior de la escápula hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Estiramiento previo. Colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia el lado contrario y efectuar una tracción. Posición inicial. El paciente en decúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio empujando hacia dorsal. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Detrás de él se sienta el terapeuta. Este sitúa una mano en dorsal en el occipucio y la contraria realizando el estiramiento. Posición inicial. Paciente en decúbito supino. Posición de las vértebras cervicales en ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario para fijar el hombro. Se coloca el brazo de lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Posición inicial. El paciente está en decúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en ligera inclinación lateral hacia el lado contrario
y algo de rotación hacia el mismo lado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares se colocan desde ventral, medial y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Estiramiento. Empuje dosificado hacia dorsolateral, transversalmente al transverso de las fibras. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito prono. El cabezal de la camilla se baja. El terapeuta situado de pie lateralmente. Posición de las manos del terapeuta. Los pulgares se colocan uno sobre otro, desde medial, lateralmente entre el occipucio y la apófisis espinosa C2. Estiramiento hacia lateral caudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino y detrás de él está sentado de pie el terapeuta. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla. Una mano del terapeuta fija la escápula del lado afectado a través del acromion hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsal en el occipucio. El estiramiento previo es colocar la cabeza del paciente en flexión, inclinación lateral máxima hacia el lado contrario y en ligera rotación hacia el lado afectado. La contracción, pues se solicita al paciente que intente la inclinación lateral hacia el lado afectado y el estiramiento se va a realizar al empujar más la escápula hacia caudolateral. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo en rotación externa, llave de variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial. El resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueso axilar, sirviendo de contraapoyo. El estiramiento se va a hacer hacia el laterocaudal, transversalmente al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino, posición del brazo con ligera abducción y rotación externa. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos estirados unos sobre los otros, siguiendo la dirección de las fibras musculares distalmente a la apófisis coracoides. Estiramiento. Estiramos las fibras empujándolas hacia el lateral, caudal, transversalmente al transcurso de las fibras.
Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito lateral y apoya la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna de abajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en anteropulsión, rotación interna y ADD. El terapeuta se sitúa de pie delante del paciente y la posición de manos, las pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos en oposición a los pulgares. El estiramiento se va a realizar hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono. El cabezal de la silla se encuentra debajo de la cabeza en posición media. Es opcional la colocación de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado de estiramiento. Para fijar el hombro, se coloca el brazo de la parte a tratar con la mano debajo de la pelvis y el terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. La posición de las manos van a ser los pulgares desde dorsal en posición al resto de los dedos y el estiramiento se realiza hacia central y ventral transversalmente al transcurso de las fibras. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono con los brazos colgados lateralmente. La cabeza del paciente está rotada hacia el lado afectado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario al del músculo acortado a la altura de la cabeza del paciente. La eminencia tenar de una de las manos del terapeuta se ajusta en el lado medial sobre la parte craneal del borde de la escápula y la otra mano se sitúa sobre el otro lado y sirve de contraapoyo. El estiramiento se realiza dando un empuje sobre el borde craneal de la escápula hacia el laterocaudal. Posición inicial. Posición de cúbito lateral. Colocar el segmento a tratar en inclinación lateral. El lado situado arriba es el que es estirado. Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos planas desde el medial en el músculo para fijación de la inclinación lateral. Colocar los dos antebrazos en el tórax y la pelvis. El estiramiento se realiza hacia lateral. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La pierna del lado a estirar está colocada sobre la otra pierna flexionada a 90 grados. El brazo se coloca elevado en aducción y rotación externa. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono y los brazos cuelgan al lado de la camilla. La posición de las manos del terapeuta están colocadas una junto a la otra en el mismo lado sobre el músculo dorsal largo
y el estiramiento se realiza cambiando de ritmo, llevar a cabo un estiramiento lateral y efectuando una maniobra de aproximadamente del extensor del tronco seguida de estiramiento.